tipo de estudiantes, y luego es simplemente llevar los papeles que ellos requieren, No se que necesitan. sean récord de notas y títulos certificados por el mismo ministerio, y luego es ver si uno tiene la suerte de que lo llamen. No se necesitan cuñas. Yo diría que las cuñas no son necesarias. Ayudan, obviamente, pero no son necesarias. Amigos, y Muy estamos bien. conversando con dos jóvenes promesas, dos jóvenes talentos de la República Dominicana que enorgullecen el país. Jennifer Ovalle, que es ingeniero y está haciendo una maestría en medio ambiente para construcciones ecológicas. Y Gabriela Fernández, que como les dije es economista. Para ustedes como jóvenes, como ¿qué significa ir a estudiar a otro país, en otra universidad donde hay diferentes etnias? ¿Cuál es la puerta que se abre en el campo profesional para ustedes? Porque ese es un currículum que pocos logran obtener. Bueno, es un orgullo poder obtener la beca por la MESI, gracias a Dios, ya que con los conocimientos que uno adquiere en los Estados Unidos, uno podrá venir acá al país y ponerlos en práctica. Entonces también uno conoce muchas personas de otros países, muchas culturas, otros idiomas, que en un futuro eso va a ayudar a uno, que uno conozca a otras personas y uno lo pueda aplicar aquí en el país, sus conocimientos también. Para ¿Cuáles ti, son? Gabriela. Eh, Concuerdo con Jennifer. En mi caso, por ejemplo, aunque somos un grupo de dominicanos bastante significativo, en la mayoría de mis clases comparto con estudiantes chinos y estudiantes indios. Eso es algo a lo que yo no estaba acostumbrada, pero es una experiencia muy interesante uno poder conocer un poquito más sobre las otras culturas, y también son, entiendo yo, que una buena manera de uno construir lazos. Son experiencias que uno debe de en el futuro ser muy provechosa para uno, tanto profesional como personalmente. Sí, precisamente yo les iba a preguntar, ¿cuántos países están representados en esa universidad? ¿Cuáles son los países donde más envían estudiantes? Precisamente ya mencionaste a China y a, India. y a Arabia India. Saudita también, hay Sí. muchos árabes. Sí, muchos árabes. En mi caso, yo diría que esas son, obviamente, aparte de americanos y dominicanos, esos son los tres países que más tienen estudiantes en Haití. Ahora bien, me imagino que hay estudiantes de todas partes del mundo. Como mexicanos, argentinos, uruguayos, se ve de todo, un poco, una variedad bien amplia. Gabriela, la economía empieza en el hogar y tú lo sabes. Así lo postula Gregory Mankiw en su Exacto. tratado, que la economía empieza en el hogar, pero afecta todo lo que es la sociedad. Ya tú estás graduada de economía, tú estás especializando. ¿Cómo valoras tú el impulso que en los últimos años como país hemos tenido? Eh, ¿Cuál es partiendo de tu experiencia, me gustaría que tú motivaras desde aquí a los jóvenes dominicanos que quieren incursionar en esa carrera y que muchos padres, como quien te habla, entiende que no es una carrera de tanto campo en el país, pese a que es fundamental para la toma de decisiones, principalmente la toma de decisiones desde el Estado. Sí, realmente la economía se trata de la toma de decisiones y de tratar, valga la redundancia, de que esas decisiones garanticen la mayor o la mayor eficiencia en cuanto al uso de recursos y en cuanto también a la satisfacción que uno le lleva a uno mismo y a los demás. Yo debo de decir que no creo que la economía tenga poco campo. Al contrario, los economistas entiendo que podemos trabajar en prácticamente cualquier institución, tanto pública como privada.
como usted bien dijo, se trata de la toma de decisiones. La toma de decisiones no es solamente desde el punto, por ejemplo, de la administración de empresas. La preparación en economía le da a uno mayor entendimiento a nivel general. O vamos a decir, exacto, la economía te da un entendimiento de lo que está pasando en el país, sobre todo de las relaciones que se dan entre la producción, entre los consumidores, mientras que la administración de empresas es algo más particular. Entonces yo entiendo que ambas se complementan. Y yo entiendo que no solamente las personas o aquellos jóvenes que están interesados en ser economistas en un futuro, sino cualquier persona, todo el mundo se beneficiaría de, aunque sea los conocimientos básicos que brinda el área de economía. Entiendo que todo el mundo, de verdad que le iría muy bien comprender los conceptos básicos de economía. Los 10 principios básicos. Bueno, los 10 principios básicos de Mankiw son un buen lugar para la gente que quiere más o menos, que no tiene ninguna exposición a lo que es la economía y quiere más o menos hacerse una idea. Te diría que sí, que puede comenzar por ahí. Ahora bien, lo importante es que uno conozca un chin. De verdad que la economía enseña a uno cómo manejarse. Por eso entiendo que todo el mundo debería saber un poquito. Bueno, amigos, doctor, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando con estas jóvenes becarias del Ministerio de Educación Superior y que enorgullecen el país estudiando en los Estados Unidos. Volvemos en breve, señores. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Hace 3 años tuve una situación. A mi esposa tenía que hacerle una operación, pero no tenía el dinero para pagar la operación. Fuimos al hospital Salvador Begotier, que está en excelentes condiciones. Nítido, limpiecito, todo nuevo. Y las habitaciones con aire. Y los médicos y el personal, las atenciones excelentes. Pero sobre todo, después de varios días de mi mujer estar interna en el hospital Salvador Begotier, no tuve que pagar ni un peso de diferencia. Y todo esto gracias a mi seguro de ARS Salud Segura. Esto es lo que nos hace diferentes. Nos preocupamos por tu salud, que es lo primero. Ven, afíliate con nosotros. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Bien, yo creo que esa combinación de ingeniería civil y medio ambiente que tiene Jennifer, o sea, ella es ingeniera civil de la Universidad de Michigan y ahora está haciendo una maestría en medio ambiente y administración en Rochester. Yo creo que es sumamente interesante y para nuestro país yo creo que le sería muy bien. ¿Cómo tú evalúas las diferencias que hay entre las regulaciones de medio ambiente en Estados Unidos y las regulaciones que hay en República Dominicana? ¿Son hasta ahora, a tu juicio, adecuadas las regulaciones? ¿Se cumplen? ¿Estamos avanzando? ¿Cuál es tu opinión sobre esos aspectos? Bueno, en mi opinión, últimamente la economía dominicana y también, bueno, el pueblo dominicano ha crecido mucho en cuanto a la administración del medio ambiente. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho el ISO 1401 o también el OSHA 1801. Aquí en Santo Domingo se está usando esas regulaciones para que el medio ambiente siga creciendo, que no se deteriore tanto, que las regulaciones se pongan en práctica, que se lleve todo bien. Últimamente el país está cumpliendo con sus regulaciones. Es un proceso que uno va a estar poco a poco, no va a ser de un día para otro, pero estamos en eso. Estamos mejorando. Claro que sí.
pero nunca como en Estados Unidos, No, ¿verdad? imagínese, es un país que tiene muchísimos años ya en eso, nosotros apenas estamos comenzando y se logrará. Qué bueno. Tú serás de las primeras que tendremos en el país en estas especialidad. Hay otros más. ¿Cuál es el campo de trabajo en caso de que quieras radicarte a vivir en la República Dominicana? ¿Cuál sería el hábitat tuya? ¿En dónde encajarías mejor? ¿Desde dónde tú podrías hacer mejor tu trabajo aquí? Bueno, hay muchos dominicanos que han hecho la maestría de medio ambiente. También, bueno, la mía es medio ambiente y administración. Hay pocas personas yo conozco que la han hecho, la mía. Bueno, hay una compañera mía que lo está haciendo también. Y personalmente me gustaría hacer, bueno, poner mis conocimientos en práctica en el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí que yo me veo en un futuro, sirviéndole al país. Ah, pero tal vez estamos sentados con la futura ministra del Medio Ambiente. Nadie Mira, sabe. no descarte Ojalá. nada. No, yo lo decreto. Porque, amén. Y yo te secundo porque la gente joven, la gente capacitada y la gente con los conocimientos son las que deben ir a las posiciones. Eso es muy bueno. Oye, frecuentemente nosotros que somos un país turístico, vemos justamente en la prensa reseñado que zonas que son protegidas de la República Dominicana le impacta la construcción. En hábitat, precisamente, en espacios que no son renovables. ¿Qué piensas tú que nosotros como país debemos hacer, ya que tú estás dedicándote a eso, para mejorar, para concientizar a los constructores de que hay cosas que no pueden volver a hacer después que se destruyen? Bueno, el pueblo dominicano tiene que tener algo en mente, que si uno destruye su país, ¿quién no va a ayudar? Si uno no cuida lo de uno, ¿quién lo va a hacer? Entonces, el dominicano tiene que ser consciente de que todo lo que le hace impacto al medio ambiente puede ser negativo o positivo. Y si uno le está haciendo daño al medio ambiente, dígame usted, es algo malo, no se debe hacer. Entonces, yo digo que el ingeniero o el arquitecto tiene que saber cuáles son los principios, qué es lo que tiene que hacer y lo que no debería hacer para ayudar al medio ambiente o para un efecto malo. Doctor. Sí, a Gabriela, la relación entre economía y finanzas, porque se ve muy frecuentemente que un economista quiere hacer una maestría en finanzas. Y hay financistas que quieren hacer economía. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la relación? Sí, la gente tiende a pensar que son lo mismo. La gente tiende a pensar que la economía se trata de dinero. Pero como dije anteriormente, se trata de toma de decisiones, de manejo eficiente de recursos. Las finanzas sí se trata sobre dinero. Yo diría que la ventaja es que, como también sucede con la administración de empresas, todos son campos hermanos, se complementan los unos con los otros. Como dije anteriormente, la economía da conocimientos más generales. La finanza ya es más práctica, o por lo menos esa es la forma en la que yo la veo, por lo poco que he ahora cursado este primer semestre que estuve allá. Esa es la mayor diferencia que yo he podido ver. Mientras que la economía es muy enfocada, o por lo menos en términos universitarios, en lo que son las teorías. Ya en las finanzas, allá uno comienza a hablar sobre lo que son los bonos, tanto de públicos como privados, cómo invertir en los diferentes instrumentos financieros y cómo manejar ese dinero. Aquí se está tratando ese punto con mucha frecuencia a nivel de la seguridad social, porque los fondos de pensiones están invertidos en diferentes instrumentos. Sí. Se habla de instrumentos de renta fija y de renta variable. Sí. Estados Unidos tiene mucha experiencia en instrumentos de renta variable. Claro. ¿Tú crees que podría ser beneficioso para los fondos de pensiones de la República Dominicana que pueda invertir en estos instrumentos? Bueno, lo que sucede es que los instrumentos de renta variable, aunque tradicionalmente tienen una mayor rentabilidad, también implican un mayor riesgo. Entonces, en esta
en este tema estamos hablando de recursos que deben en un futuro ir a los trabajadores y garantizar que ellos tengan los suficientes recursos como para vivir una vida digna ya cuando entren en su edad de retiro, cuando ya no puedan por sí mismos ser entes productivos para la sociedad. Entonces, yo diría que sí, que se pueden utilizar instrumentos de renta variable, aunque tengo entendido que aquí en el país hasta ahora lo que más se utiliza, lo que más tiene auge son los instrumentos de renta fija, los bonos, tanto públicos como privados, pero Todavía no los permite la ley, los instrumentos de renta variable, por eso es que está en discusión, porque ahora mismo se está hablando mucho de la rentabilidad de los fondos de pensiones, por Sí. eso mencioné ese aspecto. Y como Estados Unidos, a través de la Bolsa de Valores, es la mayor experiencia en instrumentos de renta variable, por eso quise traer este punto en este momento, que Sí. creo será tema de discusión en el país. Doctor, pero recuerde partir de que el dinero como dinero se devalúa. El dinero hay que invertirlo. claro Ahora, que sí. es que hay que saber cómo invertirlo y en qué, que garantice un retorno, no que se convierta después en dinero de papeles, porque si se Claro. convierte en dinero de papeles, ahí es que viene el problema. Bueno, Exacto. La idea obviamente siempre es vencer la inflación. Si uno tiene un dinero invertido en una cuenta de ahorros que paga un 2% y la inflación es 3%, entonces uno está perdiendo dinero. Por eso es que los instrumentos de renta variable, las acciones en compañías, a veces son tan atractivas, porque usualmente la rentabilidad promedio, por lo menos en Estados Unidos, anda más o menos en un 6%, 6-7%. Pero